concejales, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes para la doctora Jessica López, que es parte jurídica, y al doctor Guillermo Corso, por encontrarse hoy en el recinto. Bien puede la doctora Jessica tener uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su atención. Al respecto, me permito socializar el proyecto de acuerdo 002 de 2026. ¿Qué pretendemos con este proyecto de acuerdo? Es darle cumplimiento a la ley 2535 de 2025. Es una ley de orden nacional promulgada el 19 de agosto de 2025. Entonces acá nos vamos a ir en primera medida en los términos generales que contiene esta ley para exponer el proyecto de acuerdo como tal. Entonces, para poder socializarles, quise traer el glosario de siglas para que lo tengamos presente cuando veamos más adelante ciertas descripciones. Para ello, vamos a encontrar la sigla FEM, que significa Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Por el tema de los salarios mínimos, que pues, estamos trabajando así, esté suspendido con el que está actual, que es para la sustentación que nos atañe ahora. SISBEN, Sistema de Identificación de Potencial Intelectual de Programas Sociales, RUI, que es el Registro Único de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales, ICLD, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, esto lo vamos a encontrar en varias partes, SGR, que es el Sistema General de Regalías, PGN, Presupuesto General de la Nación, PND, Plan Nacional de Desarrollo, DNP, Departamento Nacional de Planeación, y es Institución de Educación Superior. Vamos a encontrar como municipios SOMAC, zonas SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado, siendo Norcasia uno de los municipios de Colombia catalogados. Y Programa de Desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué es la Ley 2535 de 2025? Dice: el objeto es financiar emprendimiento de mujeres rurales y urbanas en situación de vulnerabilidad. La modalidad es capital semilla no reembolsable y la vigencia es a partir del 19 de agosto de 2025, y la obligación municipal, que es la que nos tiene hoy reunidos, es crear el Fondo de Emprendimiento para la Mujer en máximo 6 meses desde la formulación, es decir, tenemos a plazo el 19 de febrero. Entonces, dice el artículo 2 de manera expresa: creación del FEM. Todos los municipios y distritos del país crearán en el marco de su autonomía territorial un fondo de emprendimiento para las mujeres FEM que se manejará como una cuenta especial de su presupuesto. No es un comité, no es un consejo, es un fondo, ¿cierto? Para ello están estas etapas para la creación. Entonces el plazo, 6 meses, como les mencioné ahorita, vence mañana. La estructura, cuenta especial del presupuesto municipal, ordenado el alcalde o delegado. ¿Por qué decimos delegado? Cuando hay encargos, pues hay un alcalde que asume esa ordenación de las. Comité operativo va a ser un integrante de la Secretaría de Hacienda, un integrante de la Secretaría de Planeación, un integrante de la Personería y un integrante del Consejo Consultivo de Mujeres. Presupuesto, como se los mencionaba, pues el porcentaje de índice de corriente de destinación y o sistema general de regalías. Incluir partida del Fondo de Emprendimiento para la Mujer a partir del presupuesto siguiente. Esa es la parte que ahorita don Guillermo nos puede apoyar si hay algunas inquietudes frente al tema presupuestal. Por ahora les voy a hablar de la creación. Reglamentación. El comité se reunirá o se reúne en los 3 meses siguientes a la creación del mismo. ¿Quiénes serían las beneficiarias? Eso es lo que indica el artículo 6 de la ley. Las mujeres colombianas mayores de 18 años, sin importar pues el nivel educativo ni experiencia técnica, sin fuente permanente de ingresos, y se no cuenta con un empleo formal y ingreso estable acreditado. Los CISBEN, 4 grupos A o B o categorías equivalentes una vez entre en funcionamiento. ¿Cuál sería una restricción muy importante? Y es: una vez recibido este apoyo no pueden volver a postularse. Dice artículo 9, solicitud simplificada. ¿A esto qué se refiere? No podemos poner como trabas temas de la postulación ni exigir demasiadas formalidades. No queriendo decir que se va a recibir cualquier documento. La entidad, digamos, que tiene también la discrecionalidad
de estructurar en el proyecto de acuerdo, como ustedes lo pudieron evidenciar, que también se pretende garantizar la transparencia y la responsabilidad de estos recursos. Montos y modalidades de asignación. Esto lo habla el artículo 7 y el artículo 8. Dice que el monto mínimo es la mitad de un salario mínimo. El monto máximo son 3 salarios mínimos. Como estamos con el mínimo a fecha de hoy, sería el mínimo, el rango mínimo serían 875.452 pesos y lo máximo serían 5.252.715 pesos. Ya si es un colectivo, una asociación, máximo 30 salarios mínimos. Dice que hasta 10 mujeres. No obstante, la ley dice que de manera posterior a recibirse el recurso, se pueden integrar más personas allí. ¿Cuál sería la prioridad? Asociaciones rurales, campesinas, discapacidad y mujeres cuidadoras. ¿De dónde vienen los recursos? Bueno, habla que un porcentaje debe venir de ingresos corrientes de libre destinación que determine la entidad territorial, asignaciones del Sistema General de Regalías, cooperación internacional, donaciones, recursos no reembolsables de recursos nacionales e internacionales y la partida que el gobierno nacional podrá incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí es muy importante dejar esto claro, ¿sí? Porque la ley dice podrá, no es obligación del gobierno nacional designar una partida para esto. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al municipio sacar de lo que ya tiene para crear este fondo. Digamos que es bien importante tenerlo presente. Proceso de selección y comité operativo. Entonces, las etapas, se viene la solicitud, que ya lo hablaba, que es escrita y simplificada, entonces, nombre, documento, contacto y descripción del proyecto. Acompañamiento, cuando es mayor a los salarios mínimos, entonces planeación orienta a la postulante, la Secretaría de Planeación. Y le da 60 días para viabilidad financiera. ¿Sí? Entonces, para que ellos estudien y revisen, aquí es donde es importante cuáles son las áreas que juegan dentro de la creación de este fondo. Dentro de la creación del proyecto de acuerdo, que es lo que les voy a hablar ahorita, está un comité operativo. ¿Qué hacen ellos? Evalúan con criterios técnicos y no discrecionales y eligen las beneficiarias. La asignación, transferencia de capital, semilla aprobada y acompañamiento post-aprobación, y es la capacitación técnica, financiera, jurídica y tributaria al punto de equilibrio. ¿Cuál es la composición del comité operativo? Un delegado de la Secretaría de Hacienda, un delegado de la Secretaría de Planeación, que es quien va a hacer el seguimiento a este comité, una personería, un delegado de la personería municipal, que en este caso sería el personero, y un representante del Consejo Consultivo de Mujeres. Entonces, dice, educación, acompañamiento y enfoque diferencial. Esto lo contempla la ley en los artículos 14 al 16. ¿Cuál es el acompañamiento obligatorio por parte de la Secretaría de Planeación? Guías y hojas de ruta previas al beneficio, luego la aprobación es la capacitación técnica, financiera, jurídica y tributaria. ¿Cuáles serían los énfasis? Comercio, agropecuario, industria, turismo, cultura y emprendimiento sostenible. Posibles convenios con instituciones educativas superiores, con constructores empresariales y públicos gratuitos. Acá habla de un enfoque diferencial étnico, mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Digamos que si nosotros contáramos acá con esta población, también deben tener un enfoque diferencial y así mismo debe ir creado el proyecto. Pueden acceder al Fondo de Emprendimiento para la Mujer cumpliendo requisitos generales. Proyectos con enfoque étnico pueden incluirse en planes de desarrollo con enfoque diferencial e interseccional. Programas priorizados, Agroexpo y Redes La, municipios Omar, FEDER y Amazonía. Pues nosotros estamos en 3 municipios. Financiación adicional pueden ser rutas específicas con viabilidad. Acciones requeridas al Consejo Municipal, dice la ley. Es pedir el acuerdo municipal que crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer como cuenta especial del presupuesto. Aprobar pues, la inclusión de la partida presupuestal, Fondo de Emprendimiento de la Mujer, en el próximo presupuesto anual.
Definir el porcentaje, que es de donde se va a sacar el presupuesto asignado al Fondo de Emprendimiento para la Mujer para la vigencia. Y cuarto, avalar la conformación del comité operativo y su reglamento interno. Entonces, esta es a grandes rasgos el resumen de la ley común, ¿cierto? Entonces, dice que la ley 2535-2025 es un paso hacia la equidad económica de la mujer colombiana. Entonces, pasamos al proyecto de acuerdo con él. Retomando la ley 2535, estamos en el resumen de las acciones por parte del Consejo. La obligación municipal de crear el Fondo de Emprendimiento para la Mujer en máximo 6 meses. Pues una de los sustentos es estamos dentro del término y es una obligación legal de orden nacional. Capital semilla no reembolsable, estamos estableciendo los rangos que nos exige la norma. Dice accesos simplificados sin fórmulas de exigencias académicas y mínimo 70% para proyectos individuales. Proyecto de acuerdo. Es decir, ¿qué es el FEM? Yo se los manifiesto ahorita. Viene el marco legal de la ley 2535, las naturalezas cuenta especial de presupuesto nacional sin personalidad jurídica. El objeto es financiar proyectos de emprendimiento en mujeres rurales y urbanas bajo la modalidad de capital semilla no reembolsable. Plazo son los 6 meses desde la vigencia de la ley para la implementación. Está el marco normativo que está en la exposición de motivos. Está la constitución política, la ley 2535-2025 y las atribuciones que regula la ley 136 de 1994 que tiene el Consejo Municipal para aprobar este tipo de proyectos de acuerdo. Dice, ¿por qué una casa necesita el Fondo de Emprendimiento para la Mujer? Hay una realidad del municipio, hay mujeres rurales sin acceso a financiamiento, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, mujeres con ingresos informales y cuidadores sin reconocimiento económico. ¿Cuál es el impacto esperado de ese proyecto de acuerdo? Una reducción de pobreza, independencia económica, seguridad alimentaria del hogar, dinamización de la economía local, reducción de brechas de desigualdad y desarrollo territorial sostenible. ¿Quiénes serían las beneficiarias del FEM? Mujeres mayores de 18 años residentes en la casa. ¿Cómo lo establece desde el proyecto de acuerdo? Que sean mujeres rurales, víctimas del conflicto armado, madres cabezas de hogar, mujeres con discapacidad, mujeres en vulnerabilidad y asociaciones y colectivos productivos. ¿Qué requisitos establece la entidad para este proyecto de acuerdo? Ser mayor de 18 años, residencia mínima de 6 meses en la casa con un certificado requerido. Es importante que este fondo impacte a las mujeres del municipio. Presentar proyecto productivo viable técnica y financieramente. No haber sido beneficiaria del FEM en los últimos 2 años. No estaba creado. No tener obligaciones fiscales pendientes con el municipio. Y acreditar las condiciones de periodización cuando aplique. Es muy importante tener en cuenta que la reglamentación establecerá un sistema objetivo de puntaje para garantizar la transparencia y la no discriminación, ¿cierto? Para poder que también se lleve a cabo el proceso con el debido proceso. Ese comité operativo del FEM sería un organismo colegiado para selección objetiva de beneficiarios. Entonces, está la Secretaría de Hacienda, quien sería quien preside el comité. Está la Secretaría de Planeación, que tiene voz y voto. Bueno, la Secretaría de Hacienda, como son 4, en caso tal, pues, de darse un empate, ellos son quienes dirigen. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Está la Secretaría de Planeación con miembro con voz y voto, personero con miembro con voz y voto,
y el Consejo Consultivo de Mujeres es garante técnico con voz y voto. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de este comité? Aprobar convocatorias, evaluar proyectos, autorizar recursos, hacer seguimiento y proponer ajustes a la reglamentación. ¿Cuáles serían las fuentes de financiación? Entonces, los recursos se asignarán de forma progresiva según la disponibilidad presupuestaria. Ingresos corrientes de libre destinación, principal fuente del presupuesto municipal, sistema general de regalías, cooperación nacional e internacional, convenios interadministrativos, donaciones públicas o privadas. Digamos que aquí estamos tomando de manera expresa de lo que dice la ley 2535. Control, vigilancia y seguimiento. Entonces, serían los mecanismos de transparencia y responsabilidad del Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Entonces, ¿quién ejerce el control fiscal? La Contraloría. Es quien verifica el manejo de los recursos públicos, el control disciplinario de la Procuraduría General, quien supervisa la política de los funcionarios, el control político, obviamente, viene ejercido por el Honorable Consejo Municipal y las veedurías ciudadanas que pueden buscar hacer el seguimiento. Entonces, los informes trimestrales, ¿qué llevarían? Las beneficiarias, los montos, los sectores, los empleos generados, y esto lo haría la Secretaría de Planeación. Básicamente este es el proyecto de acuerdo. Entonces, el resumen dice que es una decisión que transforma vidas. El proyecto de acuerdo que crea el Fondo de Emprendimiento para las Mujeres Locales, los espacios históricos de la equidad, el desarrollo económico y la autonomía de las mujeres del municipio. No sé si de pronto haya una inquietud. Muchas gracias, doctora Jessica. Honorables concejales, algún honorable concejal desea tener el uso de la palabra en la intervención de la doctora Jessica. De pronto con el articulado del proyecto de acuerdo. ¿Quién puede, honorable concejal Cristian Carrillo, tiene el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Bienvenida, doctora Ana María García. Un saludo para todos los concejales. Secretaria de Comunidad General. No, doctora, pues muy claro. O sea, sí o sí el Consejo lo debe adoptar, ¿cierto? Es una ley. Pero me quedo con un sinsabor en el sentido de que esto es como el país de las normas, ¿no? Porque me parece increíble que obliguen a los alcaldes, al Ejecutivo, prácticamente a modificar sus presupuestos. Si bien se dice que aquí los concejales no pueden vulnerar el derecho a... la frase. Bueno, vulnerarle el principio de planeación a los alcaldes, y llega una norma de un momento a otro y dice hay que hacer esto. Entonces me imagino que ahora Hacienda tiene que coger el presupuesto y reformarlo. Y sí, quien dice que no es necesario para todas esas mujeres emprendedoras del municipio, no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de que cogen al Ejecutivo de un momento a otro y le cambian todo lo referente al plan de desarrollo. Entonces pues hay que aprobarlo, sí, pero pues a mí personalmente no me parece justo. Y voy a dar un ejemplo concreto. Recuerden ustedes cuando nos subieron los honorarios a los concejales, donde obligaban pues a los alcaldes a cumplir pues con la ley. Tumbaron eso porque pues no había un presupuesto, y luego cuando ya presentaron la nueva ley, pues ya al menos había una partida del Sistema General de Participación que llega este año, ¿correcto? Pues está en elección, Sí. pero al final el mismo Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura, ellos no tenían los recursos para asignar la entidad. Al final les dijeron a los municipios, Muy duro así. Muy duro así, porque yo tenía entendido, de acuerdo a la ponencia que se presentó, de que iba a salir. porque así venía la ley. Así venía, claro. Y que supuestamente iba a llegar un retroactivo a los municipios. Igual sucedió con los carreros. Ahí van a implementarles las 10 salarios, pero en una parte de la nación, ¿no? Los mismos recursos que hay, Entonces a eso iba, el principio de planeación y el principio de ordenación de gasto, ordenador de gasto.
Entonces, no, es cierto, honorables, y agradecerle a usted por presentarnos el proyecto de acuerdo. Obviamente hay que aprobarlo. Igual quedamos sujetos a cualquier inquietud por parte de la administración municipal. Gracias. Gracias. ¿Algún otro honor? ¿Quién puede honorable contra el Jason? ¿Tiene algún honor? Bueno, como bien menciona el proyecto, la nación no va a hacer no va a asignar ningún tipo de recursos, le compete directamente al municipio. Ya se sabe pues, que es de recursos propios y sistema general de regalías. Hay varios fuentes. Entonces, eso es a disposición del alcalde. Él es el que va a designar cuánto se va, digamos, a destinar para este fondo para poder que se realicen los proyectos. Entonces, digamos que depende también de la capacidad del municipio y de la, digamos, de la iniciativa del alcalde para poder determinar cuánto se va a destinar a ese fondo. Lo que pasa es que también tiene que irse haciendo de manera progresiva. Digamos, este año no podríamos tener ese recurso, por eso dice que es función del Consejo para el próximo presupuesto que se vaya a aprobar, tenerlo presente, pero tiene que irse conformando. Por disposición legal, una vez aprobado el acuerdo, el comité tiene 3 meses para reunirse, generar su reglamento interno y empezar a diseñar todas las estrategias de cómo va a trabajar. Entonces, y asimismo, ir revisando de qué partidas presupuestales van a captar el dinero y así apropiarse. Pero digamos que como para tener un fondo específico, hablando de la cantidad, o sea, depende de qué depende eso, mejor dicho. Bueno, digamos que a nivel presupuestal, por eso viene acompañada de don Guillermo, porque es que no lo establece y el municipio en este momento no tendría cómo decir qué cantidad se va a destinar. Eso depende de cuando se reúnan y determinen presupuestalmente qué capacidad tienen, porque si no se desadaptaría. Es ambigua y en cierta forma lo deja que podría ser algo mínimo o como podría ser algo también significativo para ese fondo. Así es, porque ¿qué dice a nivel nacional? Podemos asignar recursos, pero no es obligatorio, pero el municipio sí tiene que respetar. Entonces, por algo eso... tiene que asignarse. Sí, claro, sí, señor, así es. Y entonces eso hace parte del reglamento interno que se establece. Porque, don Guillermo, por ejemplo, a nivel presupuestal, desde allá no lo podemos determinar, hasta tanto no haya... Pues a ver, en este momento pues eso no estaba contemplado, ¿cierto? Es algo nuevo. Es algo que como primera medida pues necesita la aprobación del Consejo, crear ese fondo para poder tener como la vida presupuestal también. O sea, si no está aprobado, pues yo no puedo llenar el presupuesto, lo creo porque sí, ¿no? Tiene que tener primero el acto administrativo de constitución para ahí sí entrar a mirar presupuestalmente qué se va a hacer. Ahora bien, yo creería que una vez aprobado el proyecto de acuerdo, tiene que entrar como una reglamentación. ¿Sí? ¿Cuáles son los topes que se pueden manejar? Porque listo, pueden haber muchos emprendimientos de mujeres, pueden ser muy buenos, pueden ser muy viables, pero pueden ser muy costosos. Entonces el municipio tampoco va a estar en esa capacidad de decir, sí, porque el acuerdo lo dijo, que aprobó y que entonces el emprendimiento me vale para iniciar 300 millones y que el municipio me lo da, pues va a ser imposible. Sí tiene que estar como una fase de reglamentación a decir, bueno, se va enfocado a las mujeres, etcétera, etcétera, pero el tope para apoyarlos va a ser de tanto para ciertos casos. Y ahí entrar a mirar, bueno, en un año, cuánto se podría llegar a apoyar, 1, 2, 3, 4, 5, y así mismo asignar las partidas presupuestarias. Teniendo en cuenta, bueno, el reglamento interno, dentro de lo que se establecería es, por ejemplo, cuántos proyectos se pueden recibir al año. ¿Por qué? Porque sí establece la norma, va desde medio salario mínimo hasta 5 para proyectos individuales, pero para proyectos colectivos son 30 salarios mínimos. ¿Sí me van a entender? Entonces, ahí sí sería, desde esa parte, establecer cuántos estarían permitidos que no nos desborden la capacidad. Los individuales se pueden apoyar tanto, es lo que se plantearía. colectivos solamente uno o ninguno, bueno, no sé, ya es
hace parte de la reglamentación que tiene que estar analizada. No sé. ¿Algún otro honorable que pueda considerar la Gracias, señor presidente, nuevamente por el uso de la palabra. Como lo expresa nuestra secretaria de Hacienda, este es un proyecto netamente presidencial, ¿cierto?, de orden nacional, es una ley de estricto cumplimiento por parte de los municipios, que tiene la vigencia, su creación el 18 de agosto del 2025, ¿sí? Y había 6 meses, o sea que nos dice que el día de mañana, 19, estaría cumpliéndose el plazo para presentarse. Sí se aprueba porque nosotros tenemos la aprobación de los proyectos el 26. ¿Qué pasaría? Es una duda. Está en el cumplimiento, se pasó, lo cumplió con la fecha, por decir algo, pero si se aprueba el 26, no se estaría incurriendo en un momento de término. Entonces, este consejo, Dios mediante, apoya la creación del Fondo de Emprendimiento para la Mujer, pues primero porque es un mandato nacional, pero nuestra obligación constitucional es aprobarlo con estricta sujeción a la ley, ¿cierto? Para que no se nazca en algún momento algo demandable, ni se excluya menos a las mujeres más vulnerables de nuestro municipio en la casa. Es importante hacer varias proposiciones puntuales en el tema de alinear los requisitos a la ley 2535 del 2025, evitar barreras de acceso como el pasasalvo fiscal, que también es importante conocerlo, dejar expreso que al alcalde como ordenador del gasto, que es el único que decide y va a poder decir cuánto es el presupuesto que se le asignará a este fondo, asegurar los criterios y objetivos de selección y la trazabilidad del fondo, los principios de legalidad y la jerarquía normativa. Un acuerdo municipal no puede crear requisitos distintos a los más estrictos que tenga la ley nacional, ¿cierto? Cuando es una ley que ya aplicó condiciones mínimas del programa. Si no alineamos el articulado a la ley 2535 del 2025, pues dejaríamos que el Fondo de Emprendimiento para la Mujer esté expuesto a nulidades y a tutelas por exclusión. Entonces es importante hacer pues como este análisis detallado. El enfoque de igualdad y no discriminación. Este fondo está dirigido a mujeres vulnerables, por eso requisitos como pase salvo fiscal o residencia mínima requerida pueden convertirse en barreras que terminen discriminando a quien precisamente busca proteger la ley. Debemos garantizar un acceso real y no solo formal, transparencia y selección objetiva. Si no amarramos la selección a puntajes y criterios verificables, cualquier decisión del comité puede terminar judicializada por arbitrariedad. Un fondo social sin reglas objetivas se vuelve un riesgo institucional. Entonces sería mi primera proposición y usted nos habla y qué bueno revisar el acuerdo para que lo revisemos puntualmente. El ajuste al artículo 6, donde dice que no haber sido beneficiada del Fondo de Emprendimiento a Mujer en los últimos 2 años. Una proposición que hago para que lo tenga en cuenta y se realicen los cambios importantes en no haber sido previamente, no haber recibido previamente recursos del Fondo de Emprendimiento para Mujeres en ningún municipio o distrito del país. Y lo digo porque muchas veces tenemos la palabra, o sea, Norcasia es una comunidad flotante. Entonces, si nosotros estamos, independientemente que la mujer llegue a nuestro municipio, ya está residiendo en el municipio, pero viene de otro territorio, ¿cierto? Entonces, muchas veces dice, bueno, ¿cómo se le hace ese análisis y ese requisito y el cambio que solicito? Lo importante que se tenga en cuenta es eso, porque es que no haya sido beneficiario de este fondo de emprendimiento en ningún otro sector. O sea, si yo me beneficié sea en cualquier otro territorio y llego al municipio de Norcasia, no contar con una fuente permanente de ingresos, pertenecer a los grupos que estábamos ahí muy seleccionados, y usted en su presentación nos dice quiénes serían los beneficiarios, cómo se clasificarían. Entonces, en los grupos AB del CISBEN, cuarto, o el instrumento oficial equivalente que lo sustituya.
La ley 2535 del 2025 fija la regla nacional y el municipio no debe suavizar ni contrariar la prohibición de doble beneficio, además la focalización por CIPEN y la ausencia de ingresos que son el corazón del fondo de emprendimiento. Eliminar del artículo 6 el requisito pasisalvo fiscal, cambiar por no tener obligaciones fiscales en mora derivadas de conductas dolosas, acredita mediante acto administrativo en firme. Esto evita castigar pobreza, morosidad por vulnerabilidad. Si el artículo 6 exige meses, es el tema de residencia que dice que habitar dice que tener residencia mínima de 6 meses en el municipio. Dice, acreditar vínculo de residencia o arraigo en el municipio sin que este requisito excluya casos de movilidad, retorno, desplazamiento o situaciones de fuerza mayor debidamente soportadas, evitar discriminación indirecta y tutelas por exclusión. La población objetivo suele tener informalidad y movilidad, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente. Dejar expreso el ordenador del gasto, que es la seguridad jurídica del Fondo de Emprendimiento para la Mujer, será administrado por el alcalde municipal o su delegado, quien actuará como ordenador del gasto conforme a la normatividad presupuestal aplicable. Blinda competencia, evita que el comité sea interpretado como ordenador del gasto, riesgo disciplinario y presupuestal. La selección objetiva y trazabilidad, el cierre la puerta a arbitrariedad. La convocatoria deberá operar con matriz de puntaje público, criterios verificables, regla de publicación de resultados y las decisiones del comité se motivarán por escrito y quedarán en actas con soportes, transparencia, control ciudadano y defensa ante demandas. En el impacto fiscal de la Ley 819 del 2003, la ejecución del Fondo de Emprendimiento para la Mujer estará sujeta a la apropiación presupuestal y deberá contar con soporte de un impacto fiscal conforme a la Ley 819 del 2003, incluyendo la certificación de la Secretaría de Hacienda y consistencia en el marco fiscal de mediano plazo. Evita que lo demanden por vicios del trámite o por obligaciones sin respaldo. Entonces, dos preguntas de control para hacerle a la Secretaría de Hacienda y para que quede en el acta de esta sesión. Primero, ¿cuál es la fuente exacta de financiación? Y que nos aclare acá si es del ICLD o del Sistema General de Regalías u otra, y cuál es el rubro presupuestal propuesto para la vigencia en curso y la siguiente. O sea, ya nos explicó esa partecita que dice, bueno, se apropiará, se creará en el 2026, o sea, que es un proyecto que empezará a cumplirse y a regirse para la vigencia de 2027. Está incorporado el impacto fiscal y la consistencia con el marco fiscal de mediano plazo según la Ley 819 del 2003 y cuál es el documento soporte para ello. Con estas proposiciones no estamos frenando, ni menos como concejal del municipio de Norcasia, el proyecto. Lo que estamos es haciendo blindando, ¿cierto? Si el acuerdo nace alineado con la Ley 2531 del 2025 y con la focalización correcta, sin barreras de acceso y con selección objetiva, protegemos a las mujeres y protegemos al municipio en unas posteriores demandas, tutelas y hallazgos disciplinarios por el no cumplimiento estricto a la Ley 2535 del 2025. O sea, es un proyecto que realmente va enfocado a las mujeres vulnerables del municipio de Norcasia, que a buena hora desde el gobierno nacional ordenan, ¿cierto? Es una ley nacional. Es una ley nacional y que invita a los municipios a que se haga ese estricto cumplimiento, y el municipio de Norcasia da ese paso para reglamentar y para traer a la corporación este proyecto de acuerdo para que sea aprobado por nosotros, por el Consejo, por esta corporación del municipio de Norcasia. Pero sí es importante tener en cuenta las precisiones y en lo posible los ajustes que he realizado en mi intervención para el artículo 6 que está en el proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorables concejales, y a usted, secretaria de Hacienda. Bueno, primero que todo, una salvedad.
soy la jefe de la oficina de asesora jurídica, respaldo el marco jurídico de la reglamentación para la parte presupuestal, don Guillermo, que es el que da como la información al respecto. Y creo que son varias las observaciones, sin embargo, hay unas que resultan contrarias. Si me lo permiten, las entrega por escrito y le hacemos pues como una revisión una a una. No obstante, lo que entendí es que fueron 2 preguntas puntuales. Lo anterior fueron observaciones. Las preguntas puntuales hablan de de dónde es la fuente de financiación. Se habla de la libre destinación y sistema general de regalías. Al respecto, si bien es cierto, don Guillermo, que maneja el presupuesto, nos acompaña, aquí preciso decir, como lo manifesté desde el principio, primero se crea el fondo y la norma dice, se puede de aquí, pero pues no está creado el fondo, no está reglamentado, pues no sabemos de dónde lo vamos a sacar por ahora. Es difícil decir que para el 2026 de qué rubro se va a sacar don Guillermo, o en este caso cómo podría responderse a esta pregunta. Permiso. También lo de que si está a marco de mediano plazo, también es un tema presupuestal. Fueron las 2 preguntas. Bueno, buenas tardes. Honorables concejales. Pues aquí atendiendo el requerimiento acá que le hacen a la abogada, es muy cierto lo que ella está diciendo. O sea, en este momento el proyecto de acuerdo va enfocado a la creación del fondo. En este momento hay que crear el fondo. Sin tener el fondo creado, pues es difícil decir qué le vamos a asignar. Por un lado, primero la creación del fondo es como, hay que llevar como un paso a paso. El primero la creación del fondo, luego hay que entrar a reglamentarlo. Entonces, ¿qué tipo de proyectos o cuáles son los proyectos que se van a financiar y cuáles van a ser los topes que se le van a asignar a cada proyecto, individuales o de asociación? Y sobre eso, entrar a mirar dentro del presupuesto y dentro del catálogo de clasificación presupuestal asignado a las entidades territoriales, dentro del plan de desarrollo de las metas que están establecidas, a qué meta se le puede acomodar, o si por el contrario no hay una meta que se le asemeje, toca entrar a modificar el plan de desarrollo para poder asignar una partida. Entonces, pero si no está el fondo creado, pues no podemos, ese es el primer paso. Si no está ese paso, no podemos continuar. Entonces, si hay una meta en el plan de desarrollo que se le pueda asemejar, se le va a apuntar a la meta. Ahora, si ya está la meta, es decir, cuántos recursos tiene, o si por el contrario hay que entrar a reforzar esa meta para poder asignar una partida adicional. Dependiendo de la meta y dependiendo de lo que ya cuando se reglamente el fondo, pues se mirará, bueno, si es mucho, si es poco, se mirará qué recursos son más factibles de poder trasladar y así asignarle los fondos a los fondos o los recursos a ese fondo. Pero en este momento, bien lo dice el actor, es muy difícil decir. Yo en este momento le puedo decir, sí, puede ser del SGP, y sí, puede ser del SGP. Pueden ser de ingresos proyectos de libre destinación también, o pueden ser mixtos. Puede ser un poquito de acá y completar lo que necesita el fondo. ¿Cierto? Entonces en este momento no podríamos decirlo. ¿Qué afectación va a tener eso en el plan o en el marco fiscal de mediano plazo? Lo mismo, es mirar dentro de las metas que ya están en el plan de desarrollo, qué asignación tiene, y si ya tienen asignación, pues la afectación va a ser mínima. Si se va a incrementar, ¿en cuánto se va a incrementar? ¿Qué tanto nos va a afectar eso el marco fiscal de mediano plazo y el cumplimiento de las demás metas del plan de desarrollo? Pero necesitamos
crear el fondo. Al respecto yo quiero aportar algo y es frente a la preocupación de la concejala de que haya un vicio de nulidad respecto a la creación del fondo. El artículo 4 de la ley 2535 de manera expresa dice: recursos del Fondo de Emprendimiento para la Mujer. En todo municipio o distrito, el Fondo de Emprendimiento para la Mujer recibirá en cada vigencia fiscal el porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación que determine la entidad territorial correspondiente y o un monto de las asignaciones que le corresponda del Sistema General de Regalías SGR de acuerdo a los términos establecidos en la ley. Los recursos del Fondo de Emprendimiento para la Mujer que provengan de fuentes del presupuesto municipal o distrital del Sistema General de Regalías no son de carácter acumulativo, de no lograr ser destinados durante la vigencia fiscal correspondiente al objeto del Fondo de Emprendimiento para la Mujer. El saldo remanente de ingresos corrientes no utilizados podrá ser reasignado a las partidas presupuestales que determine la entidad territorial en fiel acatamiento a lo dispuesto en las normas presupuestales vigentes. Parágrafo 1. Asimismo, el Fondo de Emprendimiento para la Mujer podrá recibir donaciones y recursos no reembolsables de organismos de cooperación nacional e internacional, de la banca multilateral y de organismos internacionales, siempre y cuando estos se reciban y destinen incondicionalmente para el desarrollo de su proyecto. Parágrafo 2. Las entidades de orden distrital y municipal incluirán, a partir del siguiente presupuesto anual a la entrada en vigencia de la presente ley y en adelante en cada vigencia, la apropiación presupuestal suficiente denominada Fondo de Emprendimiento de la Mujer, cuyo monto corresponderá al que sea asignado por la entidad territorial. Digamos que ya la ley lo trae implementado, entonces no había lugar a un vicio de nulidad frente a cómo está establecido en el proyecto de acuerdo. Y no habría también lugar a responder ni rubro ni fuente de financiación en este momento, hasta que no agotemos la creación del fondo. Esa sería la primera medida. Tiempo honorable, consejera Cristina. No, pero una pregunta pues me surge. Al adoptar esa nueva ley no se tendría que modificar los planes de desarrollo. Es muy probable, habría que revisar todas las metas. Sí, pues si no lo contempla y Si si no estamos hablando está- de recursos. Pero si no está, y yo no hay una meta que se le asemeje o que le pueda, que tendría que entrar a modificar. Pero entonces por parte de la corporación sería bien adoptarlo en el momento. Sin Pues que tenerlo si en no el se adopta bajo, ¿cuál sería la base para modificar el plan de desarrollo? Para modificar lo que no esté ahí, que no esté incluido. Pero ¿qué se va a incluir? Algo que no está aprobado. Toca probarlo para incluirlo. Tiempo honorable, consejera. Doctora, podemos retroceder a la presentación de nos hizo qué le estaban pidiendo al consejo. Es que no me quedó claro donde decía el porcentaje del presupuesto, o sea, como si nosotros tuviéramos esa indicación, ¿no? No, pues el es al otro computador, pero no se les está solicitando ningún porcentaje al consejo de manera directa, sino que deben tenerlo en cuenta para que la próxima aprobación del presupuesto de 2027 esté incorporado el porcentaje del fondo. pero siendo una proposición netamente del alcalde, o sea, que lo traiga a consideración del Consejo Municipal Haría para parte debatirlo y para Todas las digamos, Tendría que ser. las partidas que se estimen o se consideren en el presupuesto para ejecución, por lo general siempre nacen o del alcalde municipal o del cumplimiento de alguna norma específica, ¿cierto? Siempre por dar cumplimiento a la norma. El verbo y gracia, lo que estamos hablando ahora del consejo y de la misma personería. O sea, las asignaciones que se le hacen a ellos no es porque el alcalde diga, no, este año yo quiero darles esto, no. Hay una norma que establece cuáles son los topes que se les deben asignar a cada corporación. Y así hay varios gastos
que están establecidos en la ley, para los subsidios de servicios públicos, para el régimen subsidiado, para el PIC en salud pública. Hay porcentajes establecidos que sí o sí se tienen que cumplir. Entonces, el presupuesto por lo general siempre viene detallado de esa manera, y cuando vengo a hacer la exposición del presupuesto por lo general siempre hago como ese énfasis en que esas partidas, hay partidas que son de obligatorio cumplimiento y que ya traen una destinación específica y hay que cumplir porque la norma sí lo exige. Entonces, si en este momento se aprueba, pues se va a decir de que ya se debe incluir dentro de los gastos de inversión del municipio, pues una partida para cubrir lo que se vaya a demandar en ese fondo. Mi intervención va precisamente a eso, Guillermo y asesora, que precisamente el ordenador del porcentaje de destinación para el funcionamiento de este fondo es netamente del alcalde, para que no en algún momento digan, no, es que fue el Consejo Municipal quien aprobó un porcentaje de tanto, sino que es netamente... No está... No, pues es más, no aparece dentro del proyecto de acuerdo tampoco. Si usted lo revisa, hay 15 artículos. Sí estaba. No, pero ¿qué se hace? Se insta al Consejo y dice, venga, estas son las obligaciones. Y que cuando vayan a aprobar el presupuesto anual, esté incorporado ese paso. Gracias. Bueno, honorable concejal. ¿Algún otro honorable concejal desea tener su palabra? Muchas gracias, doctora Jessica López, de parte jurídica. Muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a cualquier... Bien, doctor Guillermo Corso tiene el uso de la palabra. Nuevamente, buenas tardes. En este momento pues empiezo la socialización de dos proyectos de acuerdo que buscan modificar el acuerdo municipal 018 del 2025. El acuerdo municipal 018 que la corporación aprobó el 29 de noviembre de la vigencia anterior es el que estableció el presupuesto general de rentas y gastos para la administración municipal que le correspondería ejecutar en la vigencia 2026. Este es el proyecto de acuerdo que ustedes nos aprobaron en el 2025. Sobre este proyecto de acuerdo se presentan dos modificaciones. La primera está basada en los recursos que asigna el Departamento Nacional de Planeación mediante los documentos de distribución de recursos del Sistema General de Participaciones para cada uno de los sectores de inversión que están contemplados en la Ley 715 y demás normas que lo modifican. Como bien ustedes de pronto recuerdan, cuando presentamos el proyecto de acuerdo dijimos, aquí se hacen unas proyecciones, unos presupuestos, donde se estima o se cree que el próximo año pues son las cifras que nos vamos a tener en el presupuesto. Ya en este momento, hasta el día que se presentó o se radicó el proyecto de acuerdo en la Secretaría del Consejo, el Departamento Nacional de Planeación ha hecho la publicación de 4 documentos de distribución de recursos. El primero lo hizo el 30 de diciembre, que es el documento de distribución, el 104, donde realizó la asignación de la última doceava del 2025, pero que corresponde al presupuesto del 2026. Luego, en enero 28, realizó una nueva publicación, el documento 106, donde hizo la distribución de los recursos del Sistema General de Propósito General y de alimentación escolar, que es estos recursos, que fueron asignados en el documento 106. Luego, el 30 de enero, hizo la asignación de los recursos del régimen subsidiado, aclarando
que los recursos del régimen subsidiado son recursos sin situación de fondo. Y ya prácticamente para el último día que íbamos a radicar el proyecto nos tocó incluir este otro, el documento de distribución, el 107, donde hicieron la asignación de los recursos para salud pública y para agua potable y saneamiento básico. Hasta la fecha de erradicación del proyecto son las asignaciones que hay. ¿Qué nos hace falta? La asignación de educación, tanto para gratuidad como para calidad en matrícula. Entonces, teniendo todos estos documentos de distribución que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación y comparando con el proyecto de acuerdo que habíamos presentado en noviembre, empezamos a hacer el cruce de lo que se proyectó con lo que nos asignaron. Entonces, en este cuadro hacemos como esa comparativa, donde está la distribución del primer COMPES que hicieron el 30 de diciembre, la que hicieron el 28 de enero, la que hicieron el 30 de enero y la que hicieron ahora el 13 de febrero. Nos suma, donde dice el total, documentos de distribución 2026, son el total de los recursos que nos han asignado mediante esos documentos. Y en la penúltima fila, en la penúltima columna, perdón, están los valores que fueron aprobados en el acuerdo municipal. Haciendo el cruce, sacamos la columna de ajustes. Esa columna de ajustes nos está diciendo los valores que van a ser adicionados al presupuesto. En este momento, de acuerdo a lo proyectado y a lo que nos asignaron, nos dieron valores para adicionar, menos mal, no para reducir. Entonces, estos valores son para adicionar el presupuesto. ¿En qué se van a adicionar? Pues la norma ya lo establece muy claro. Lo de salud pública va a ser salud pública, lo de régimen subsidiado, deporte en deporte, cultura en cultura, lo de agua potable en agua potable y saneamiento básico. La destinación no se puede cambiar. Simplemente se van a cambiar los valores totales que fueron aprobados en el acuerdo. Adicional a esto, este valor de esta columna pues es el mismo valorcito que le relaciona en este cuadro, donde suma la totalidad de los recursos que van a ser adicionados, 1.004 millones. Y adicional a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social sacó también una matriz, la matriz que ellos sacan para las otras fuentes que financian el régimen subsidiado, en los cuales también establecen que hay que hacer unas modificaciones. Esas modificaciones también generan una adición de recursos. Adiciones que son sin situación de fondos. O sea, estos son recursos, estos 350 millones que aparecen acá, más lo que se va a adicionar del régimen subsidiado que aparece en el cuadro de arriba, que son 344 millones, también son recursos sin situación de fondos. Estamos hablando de más de 700 millones que son sin situación de fondos. Pero, como ustedes saben, se tienen que reflejar en el presupuesto del municipio, se les tiene que hacer todo el trámite de ingreso, el trámite de ejecución, para poder ver reflejados esas cifras en el presupuesto municipal. Adicionalmente, en este proyecto, como llegaron los recursos, se va a hacer también el ajuste en el presupuesto de la personería. Ustedes bien saben que el presupuesto de la personería este año corresponde 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como el incremento del salario mínimo estuvo, digamos, por encima de cualquier previsión que pudiéramos tener nosotros en noviembre, entonces nos quedó ahí un desfase. A pesar de que en este momento, digamos que el decreto de asignación de salario mínimo está en suspensión o suspendido, pero está vigente, porque según lo que dice el Ministerio de Trabajo, los empleadores deberán cancelar a sus empleados sobre ese salario mínimo, salario vital que llaman ahora. Entonces, en sí está vigente. ¿Qué se está haciendo en este momento? Se hizo el cálculo de lo que se proyectó en octubre del año pasado,
comparado con el salario vital real que hay en este momento, y nos da que hay que adicionarle al presupuesto de la personería 33.813.850 pesos. Entonces vamos a lograr en este proyecto ajustar esa partida de la personería, porque afecta el monto global que ustedes ya aprobaron. Entonces son ustedes los que tienen que entrar a aprobar esa adición. Así como se hizo el año pasado cuando se les adicionó 1 millón algo porque no se cumplía con el tope de los 160 salarios. Este año pues la cantidad es un poquito mayor, pero igual debe ser pasada al Consejo para que el Consejo la apruebe porque afecta a partidas globales. En sí, ese es el primer proyecto, ¿cierto? Se acata, es muy similar al que se hizo el año pasado también se presentó un proyecto de acuerdo donde se adicionaron recursos del Sistema General de Participaciones, donde ustedes también tuvieron analizarlo y aprobarlo. Este proyecto tiene las mismas condiciones, lo único que se cambia son las cifras, obvio, por obvias razones, pero el articulado, el sustento normativo y lo único adicional, pues obviamente la de personería que se está incluyendo en este momento. Pero la base normativa general es la misma. Este es el primer proyecto. Adicional, se va a presentar, o se presentó, se radicó un segundo proyecto que es el de recursos de balance. Igual que en la vigencia anterior. Se atiende la misma normativa, el mismo principio, donde son recursos que quedan después de haber atendido los gastos del año pasado, las cuentas por pagar que quedaron pendientes, las reservas presupuestales que se hayan constituido. Son recursos sin afectación, certificados por el contador, donde se dice que esos recursos pasan a esta vigencia, pero para poder ejecutar esos recursos y que van a afectar partidas globales del presupuesto, pues deben pasar al Consejo Municipal. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en la aprobación del proyecto de presupuesto, ustedes mismos dijeron, no, pero es que mire que, por ejemplo, bomberos, para bomberos está muy poco, y sí, es cierto, y se les va a adicionar los recursos en la medida que nos lleguen o recursos de balance o nos lleguen los recursos. En estos momentos, estos recursos son para atender todas esas partidas que quedaron bajitas, pero que significan gastos que sí o sí el municipio tiene que atender. Entre esos, adulto mayor, el centro de protección, el transporte escolar, que siempre lo hemos dicho, es un gasto que es las partidas que da el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda para Educación, son muy bajas para atender el transporte escolar, para los servicios públicos que en este momento las instituciones todas están en mora. El alcalde está analizando la posibilidad de este año nuevamente de entrar a mirar pues cómo se les puede colaborar, y de pronto pues esta puede ser como la oportunidad de asignar las partidas para ese tipo de gastos. Igualmente, así pasen los recursos de una vigencia a la otra, no se puede perder la destinación del recurso dependiendo del origen de la fuente. Entonces, si el recurso es del Sistema General de Salud Pública, ese recurso se tiene que adicionar a Salud Pública. Igual los saldos que queden en las cuentas del régimen subsidiado, si es de cultura, deporte, deben conservar esa misma destinación. Simplemente que se entra a reforzar esas partidas que de pronto están cortas, que están bajas, y poder cumplir con los requerimientos exigidos para terminar la vigencia de la mejor manera y dar cumplimiento a todos aquellos metas que están plasmadas en el plan de desarrollo, o por lo menos en muy buena medida o en un alto porcentaje. En el proyecto de acuerdo se cita pues la normatividad que está tanto en el decreto ley 111 del 96
en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio, que también fue aprobado por el Consejo en el 2024, y se hace la relación lo más detallada posible de qué conforman esos recursos que hacen parte de la adición de los recursos de balance, para tener mayor claridad en el momento pues, de hacer la adición. Igual que el año pasado, que ustedes nos hicieron una sugerencia, bueno, o incluyeron por ahí en un artículo el cuadro, pues en este momento pues se hace con esa misma observación que ustedes nos hicieron, pues, porque nos pareció válido, nos pareció que debería ir, con el artículo 3, ustedes lo incluyeron el año pasado, se hace esa misma adición, esa misma incorporación en el artículo de acuerdo con ustedes lo expresaron el año pasado, y se tiene pues obviamente como en todos los proyectos de acuerdo que modifican el presupuesto, que se hará la distribución de acuerdo al decreto de liquidación que se haya efectuado, que se haya hecho, y de acuerdo a la codificación, y que después en su momento se les hará llegar al Consejo. Creo que ya en el Consejo, creo que no les debemos de precio, Adrián. Creo que estamos al día, ¿cierto? Siempre que hay un proyecto de acuerdos, procuramos, o si no la secretaria siempre nos recuerda, y hacemos llegar acá el decreto de liquidación de cada uno de los proyectos, de acuerdo que ustedes nos aprueban. Y en sí, esas son las dos modificaciones que le van a hacer al acuerdo de presupuesto de esta vigencia. Similares, muy similares a los del año pasado, basados en la misma normatividad, presentados bajo las mismas condiciones, teniendo en cuenta las observaciones que ustedes ya nos hicieron en los proyectos anteriores. Y la idea es que pues, ustedes lo analicen y si alguien quiere, pues nos los aprueben. Muchas gracias, doctor Guillermo Corso. ¿Algún honorable concejal desea tener uso de la palabra? Honorable concejal, Dora tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Pues aquí espero tener en cuenta que aquí tenemos dos socializaciones de dos proyectos, entonces si de pronto el tiempo se supera al derecho que tengo con mi intervención, pues lo someto pues a consideración. Honorable, o sea, hagan todas las preguntas a ella. Bueno, entonces, hablando del proyecto, el proyecto 003, ¿sí? Entonces en el articulado se adiciona como ingreso de recursos del capital y recursos del balance por un valor total de 2.736.480.873 pesos, ¿sí? Correcto. Sí. Pero en la salida de gasto se deja una clasificación ambigua que aparece el rótulo gastos de funcionamiento y servicio a la deuda e inversión. ¿Es verdad así, don Guillermo? Y luego la inversión sin un cierre claro de qué rubro exactamente financiera finalmente. Eso abre la puerta a que haya una vía de clasificación posterior a esos recursos y terminen cubriendo el tema de funcionamiento, servicio a la deuda o se muevan, sin la precisión que se debe dejar el Consejo, porque es delicado jurídicamente. Principio de legalidad del gasto. El Consejo define y aprueba el presupuesto. No debería aprobarse una adición que no deje cerrada la naturaleza del mismo gasto y funcionamiento de deuda e inversión, porque eso debilita el control político y puede terminar en una ejecución por fuera del acuerdo, teniendo en cuenta la Constitución Política en su artículo 313 y 345, además del marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto que el mismo proyecto lo invoca. Si dentro del balance hay fuentes con destinación específica, que nos ubicamos dentro del proyecto Guillermo, la administración no puede cambiarle la destinación por un acuerdo genérico y la certificación de lista de rubros que típicamente son de destinación condicionada, en este momento hablando del Sistema General de Participación y CONFET. El acuerdo no cierra la naturaleza del gasto, esto es una inversión o un servicio a la deuda o funcionamiento. Si es inversión,
¿Por qué el rótulo mezcla funcionamiento, servicio de deuda? Si es deuda, ¿dónde está la relación de obligaciones y soportes? En el tema de soportes hay una inconsistencia en la fecha y numeración, que hay inconsistencias internas graves en los documentos soporte, específicamente en el acta CONFI está titulado el acta número 02 del 2025, pero en el encabezado dice fecha del 13 de febrero del 2026. Y dentro del texto arranca siendo las 4 p.m. del 13 de febrero del 2025. 3 referencias pues que no cuadrarían en este proyecto. La certificación que respalda la disponibilidad efectiva trae un radicado 610-107 de 2026, pero en la página final dice que se expide a los 14 días del mes de febrero del 2025. Por esto es algo delicado, dice que el Consejo aprobaría una adición presupuestal basada en soportes formalmente defectuosos, lo que es una función perfecta para cuestionar la legalidad, la motivación y la trazabilidad de este acto, y abre flancos o hallazgos de control fiscal o disciplinario. En un control administrativo, estas incoherencias se ven como debilidad de cadena documental, actos preparatorios mal fechados, certificados que no corresponden a la vigencia que dicen soportar, y cómo se podría votar un proyecto de 2026 con un acta CONFIS y una certificación que cierran en un año fiscal 2025 o que están numeradas en un 2025. Es importante esta corrección o reexpedición de esta misma acta. La falta de especialicidad se adiciona a una suma global, pero no se identifica el para qué y la deuda de proyecto ni el impacto social. Este proyecto adiciona 2.736.480.873 pesos como un balance que deja un poco el tema de qué obligaciones concretas y el servicio a la deuda se van a pagar con relación a estos acreedores cronograma, acto de origen, qué proyectos de inversión específicos se financiarían con metas, compatibilidad con el plan. Además, el artículo 3 deja en manos del alcalde desagregar y definir partidas vía acto administrativo, lo que son límites sin límites claros. Puede terminar siendo en algún momento una delegación excesiva frente a la competencia del Consejo para proveer una estructura del presupuesto. Entonces, yo invito a que si el soporte real es de balance 2025, pues se deban existir esos anexos coherentes con el cierre fiscal, no solo en una tabla, sino también que si hay mezclas de fuentes con destinación, debe verse la matriz de destinación. Entonces mi pregunta era, y don Guillermo nos hizo una aclaración, que existe el certificado de disponibilidad presupuestal y cada uno y nos expresó y nos socializó el del 30 de diciembre, del enero 28, del 30 de enero, y pues eso sí no nos dijo la fecha, que era el 107, que es El 13 el 13 de febrero. Entonces es importante que el Consejo Municipal pues conozcamos toda esa, tengamos a la mano para poder hacer este debate responsable en este proyecto. ¿Cuántos minutos le quedan de intervención, señor presidente? Dos. Y con el proyecto número 04, pues también existen algunas inconsistencias internas en los soportes del Departamento Nacional de Planeación y el CONFIS. En el propio expediente también aparece lo mismo, porque nos decía don Guillermo que tiene las mismas especificaciones, entonces encontraríamos la misma irregularidad en el acta CONFIS con la fecha. En la lista de documentos del Departamento Nacional de Planeación se mezclan y se rotan códigos y años. Ejemplo, el DD CGP 0104 del 2024, diciembre del 30 del 2025, y variaciones en qué documento asigna y qué componente. Exigir, es muy importante estos anexos limpios, o sea, transparentes. La bolsa grande de gastos sin desagregar. En el gasto del proyecto deja personería, queda explícito 33.813.850, que es para el tema de la personería,
pero el resto en algún momento está vinculado como administración central municipal y solo se parte en funcionamiento de 95 millones de pesos y una inversión de 1.226.2.925 pesos. Yo creo que también es importante conocer los recursos del Sistema General de Participación, donde debería tenerse por lo menos esa matriz de desagregación por cada sector, programa, salud pública, agua potable y el propósito general. Antes es una invitación que antes de votar este proyecto, pues tener ese acto administrativo, también conocer el anexo de las apropiaciones en cuanto a los rubros, los sectores y las metas, y que esté anexo a esta parte integral del mismo proyecto. Bueno, tengo pues, cuando tenga los otros 5 minutitos, daría terminación a esta cosa. Gracias. Bueno, concejal, voy a tratar de ser lo más explícito posible en cada una de las observaciones que ustedes realicen. Iniciamos la exposición mostrando el acuerdo que fue aprobado por el Honorable Consejo Municipal. Si usted bien recuerda, concejal, usted fue uno de los votos positivos para la aprobación del proyecto que fue analizado en el Consejo. Esto fue las partidas globales que ustedes aprobaron, tal cual, porque eso está tomado del acuerdo municipal. Si yo voy a entrar a modificar estas partidas que ustedes aprobaron, el proyecto de presupuestos debe ir enfocado precisamente a estos valores. Entonces, si yo en el proyecto de acuerdo 03, donde se hace el ajuste de la asignación de las partidas del sistema general, en el artículo 1 y 2 del proyecto de acuerdo, en el 1 dice aprobar. Este es el proyecto de acuerdo, ¿cierto? Esta es la parte de gastos, porque la parte de ingresos fue esta que ustedes aprobaron. Si ustedes observan, en el último renglón aparece recursos de capital, aparece un valor global. En este momento los recursos del balance hacen parte de ese recurso de capital. Yo únicamente le voy a afectar en la parte de ingresos este valor. Yo no puedo entrar a desglosar todo porque no estaría cumpliendo con la modificación del acuerdo si yo únicamente voy a modificar este valor. Ahora, si voy a la parte de gastos, usted como concejal nos aprobó esto. Esto fue lo que usted nos aprobó. Si yo voy a entrar a modificar el presupuesto de personería, aquí dice gastos de funcionamiento de personería, yo únicamente voy a afectar este valor. Eso es lo que yo les puse. Si voy a la parte de la administración municipal, el título que ustedes me aprobaron fue gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión para la administración municipal. Eso fue lo que ustedes nos aprobaron, o ustedes como consejo nos aprobaron. Yo únicamente voy a modificar esta parte, y de esta parte, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar la parte de funcionamiento, porque de los recursos del SGP puedo destinar un porcentaje para funcionamiento y se va a destinar. El resto va para inversión, y así nos lo aprobó el consejo. Un rubro de inversión. Aquí no está desglosado ni meta, ni plan de desarrollo, ni programas, nada. Dice que en inversión el consejo municipal nos aprobó esta partida presupuestaria. Esa partida, que es la que en este momento se va a modificar, es la que yo estoy presentando en el proyecto de acuerdo.
Les estoy haciendo la aclaración de que esa partida está compuesta por recursos del sistema general que comprende salud y que, bueno, salud, deporte, cultura, etcétera, y que van a ser destinados dentro de esta parte de inversión a cada uno de los sectores, conservando el origen de los recursos, porque hay que darle cumplimiento a la norma. Eso no me lo puedo saltar. Y no estoy saltando ni estoy afectando el proyecto que ya fue aprobado, porque así está aprobado y así fue revisado por el Departamento Jurídico de la Gobernación y no tuvo objeciones. Entonces, no estamos desacatando normas, no nos estamos saltando la ley, no estamos pasando por encima de ninguna normatividad. Ahora bien, en las fechas de los documentos, sí, pueden ser errores de digitación, son normales. No quiero justificar con ello, sí, hay que corregirlo porque da para esa ambigüedad. Igual en este momento, todos sabemos que estamos presentando una modificación al presupuesto del 2026. ¿Que hay que corregir los documentos? Sí, hay que corregirlos porque esos errores en fechas pues no están bien, hay que hacerlo. Pero son errores de forma, más no de fondo. O sea, no afecta la legalidad del documento, o no afecta la destinación de los recursos, no afecta que haya como ambigüedad entre los fondos que se van a utilizar. ¿No? Hay unas fechas que hay que corregir, sí, hay que corregirlos. Y si el Consejo lo permite, se harán las correcciones pertinentes. En cuanto a los anexos, pues me habla de lo mismo, son las fechas, son, pues, vuelvo y reitero, son errores de digitación, sí, se nos pasan, esperamos no volverlo a cometer, obvio, pero si el Consejo no lo permite, pues se subsanará. Pero lo que yo quiero dejar muy claro es que los proyectos de acuerdo presentados están ajustados a lo que ya fue aprobado por el Consejo. No estamos colocando nada extraño, nada adicional, simplemente se está modificando este proyecto que ya fue aprobado y haciendo la aclaración de que todas las partidas deben conservar el origen de los fondos, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hemos pasado en los decretos de liquidación. ¿Dónde se desagrega el presupuesto? En este mismo proyecto, de acuerdo a aprobado el año pasado, se dice que el alcalde, y es que eso está establecido en el decreto ley 111/96, está establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio, el Acuerdo 016 del 2024, que también fue aprobado por el Consejo, donde se establece que esas desagregaciones presupuestales las hace el Ejecutivo mediante decreto. Y los decretos posteriormente pues, se les dan a conocer al Consejo para que ustedes también lo revisen y lo miren. No sé, concejal, que de pronto se me quedó algún punto por responder. Y para ustedes, honorables concejales, y que quede esto en el acta, por favor, hay que tener en cuenta que la Gobernación de Caldas, desde la Secretaría Jurídica, básicamente nos está diciendo, ojo con los vicios recurrentes que están llevando a que el Tribunal Administrativo de Caldas declare invalidez de acuerdos y que los proyectos deben ir acompañados de soportes técnicos, jurídicos, financieros y respetar estrictamente procedimientos y competencias. Teniendo en cuenta, es importante y considero sólido para aprobar, para llegar a aprobar estos proyectos, tener en cuenta el tema de los ajustes por vicios formales serios y por riesgo de destinación y trazabilidad del gasto. Certificación del contador. La certificación que soporta la disponibilidad del recurso se expide a los 14 días del mes de febrero del 2025, cuando el trámite es para una edición del 2026. El proyecto reconoce destinación específica, pero el acuerdo aprueba una aprobación global, vuelvo a expresarlo,
riesgo de destinación y ejecución, y en el expediente se insiste en que los recursos con destinación específica deben respetar su origen, pero en la parte dispositiva se ve una apropiación agregada al gasto de inversión por el total sin una desagregación visible por fuente, rubro, programa, proyecto con fuentes como es del Sistema General de Participación u otros conceptos. Y no queda pues amarrado en el acuerdo anexo qué rubro corresponde a cada fuente, se abre el riesgo de desviación de destinación específica, observaciones de control fiscal, inicios de motivación, soporte, porque el Consejo no puede verificar qué está aprobando en detalle. Apertura de créditos adicionales en el artículo 132. Dentro del proyecto puede generar confusión de competencia. El proyecto incorpora un texto tipo manual sobre una apertura de créditos adicionales con reglas y condiciones, aunque parte de esto aparezca tomado del Estatuto Orgánico Municipal. Es importante conocer el articulado del acuerdo de adición, que puede terminar interpretándose como una habilitación adicional o facultades, como una norma redundante que no es necesaria para el objeto puntual de esta adición, de las adiciones. Justo en el tipo de cosas, en la circular 03 advierte que terminan en observaciones inválidas y si queda también ambiguo. Entonces es importante que todo esté armonizado al plan de desarrollo, la falta de matriz de consistencia, el expediente habla de armonización con el plan de desarrollo 2024-2027. Y si esta adición se va a financiar en metas, proyectos, el Consejo debe tener ese programa, ese proyecto, esa meta, ese indicador y la fuente de rumbo exacta. Si no, la armonización puede quedar como una frase sin soporte, y la circular 03 es clara en que las modificaciones de instrumentos de planeación deben de tener esas reglas claras frente al impacto fiscal de mediano plazo y que no está de pronto en algún momento bien explícito. También es importante recordar que en esta circular la obligación del análisis del impacto fiscal cuando se ordena gasto en el proyecto, hay motivación de certificación, pero pues es importante tener esa certificación anexo que sea compatible al marco fiscal de mediano plazo, y que no necesariamente tumba este acto, pero sí da pie a observaciones departamentales y a reproches de control fiscal disciplinario si en algún momento no se genera y se puede generar las presiones a futuro. Entonces es importante reconocer la destinación específica y conocer cada uno de los anexos certificados de disponibilidad presupuestal clara para poder hacerle un seguimiento claro y un análisis detallado a cada uno de estos proyectos, teniendo en cuenta esta sentencia que nos llega a la corporación para tener en cuenta en cada uno de los proyectos y sobre todo en proyectos que hablen y traten de presupuesto en el municipio de La Paz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, yo que reitera nuevamente lo que ya de pronto habíamos hablado, pero la verdad pues no sé, frente a la reiteración de su argumento, pues si sea necesario yo volver a reiterarle lo mismo que ya dije, pues me parece de pronto innecesario el tiempo. En cuanto a lo de, veo que usted por ahí mezcla algo que no corresponde, usted habla para de certificados de disponibilidad presupuestal que nada tienen que ver con el proyecto de acuerdo en este momento. Un certificado de disponibilidad presupuestal es un documento, como el nombre lo indica, que certifica que existe una disponibilidad para iniciar un proceso contractual, pues que en este momento pues nada tiene que ver con los proyectos que se presentan. Son cosas totalmente diferentes. Y lo de las fechas, pues vuelvo y lo reitero, sí, efectivamente estoy mirando que tienen las fechas. Vuelvo y reitero también de que yo creo que aquí todos sabemos de que estamos hablando del presupuesto 2026, que es un error de digitación, que es un error de forma, más no de fondo, que si el Consejo lo permite se subsanará. Y como en los años anteriores, siempre se ha hablado de la reiteración del cumplimiento de la norma en materia presupuestal,
Creo que hasta el momento lo hemos cumplido, el Consejo ha sido garante de esa parte. Nuevamente pues hago referencia a que estamos modificando un acuerdo que ustedes ya aprobaron. Si ustedes conocen el acuerdo 018, si ustedes lo tienen en la mente, saben de que el proyecto de acuerdo, lo que se está modificando está ajustado a ese proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo 18 que ya fue revisado por la oficina jurídica del departamento. Y pues sin objeciones, se pasaron los anexos que ellos solicitaron en su momento de revisión y hasta donde conozco creo que no han hecho observaciones adicionales. Más allá de eso, concejal, pues yo creería que sí, nos queda pendiente lo de los anexos. Y lo otro pues ya es reiterar lo mismo. Se están modificando unas partidas globales que ustedes ya aprobaron, donde se han conservado la destinación de los recursos, donde en los decretos de liquidación que le hace llegar se reitera o no se modifica o no se cambia nada de lo que ustedes aprueban en los acuerdos, donde las asignaciones que ustedes habían tenido aprobarnos las hemos llevado dentro del marco de la legalidad y pues esta no va a ser la excepción. La idea es tratar de seguir en lo mismo, tratar de dar cumplimiento a la normatividad existente, tratar de acatar las sugerencias que ustedes nos han hecho, así como en este proyecto de acuerdo, como bien lo dije desde el principio, se incluyó un artículo que ustedes el año pasado tuvieron que incluir, este año se tuvo en cuenta, y siempre en el amparo de la ley. ¿Algún otro honorable concejal desea el uso de la palabra? Agradecerle al doctor Guillermo Corso por su intervención, por venirnos a socializar los proyectos de acuerdo. Muchísimas gracias. Listo, concejales, de todas maneras, siempre disponible, a bien cuando ustedes estimen conveniente venir aquí a la corporación, estaremos prestos a acompañarlos en la medida de mis posibilidades. Guillermo. Bueno, gracias. Quinta lectura de correspondencia. ¿Alguna correspondencia? En este momento les voy a enviar el informe de la Secretaría de Salud Pública. Muchas gracias, secretario. Nos acaba de llegar el informe de la Secretaría de Salud Humano y Social. Honorables concejales, se abre el espacio de proposiciones. Se cierra el espacio de proposiciones y se abre el espacio de varios honorables concejales. Nada para varios, se cierra el espacio de varios y agotado el orden del día se da por terminada esta sesión, siendo las 7:10 p.m. y se convoca para el día 20 de febrero de 2026 a las 4 p.m. y se contará con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, y Aguas del Ambiente. Muchísimas gracias, honorables concejales. Gracias, presidente.